A ver, pensemos en esto. Existen venenos invisibles, saboteadores silenciosos que, sin que nos demos cuenta, se esconden dentro de nuestras células. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia fascinante que los combate. Hablaremos de la terapia de quelación, desactivando el sabotaje molecular. Esta frase, la verdad, lo resume todo. Es la idea clave aquí, porque, ojo, no estamos hablando de un simple antídoto y ya. No. Esto es más como una intervención quirúrgica, pero a nivel molecular, diseñada para desarmar la amenaza desde la mismísima raíz. Imagínense un enemigo, pero a uno microscópico, un saboteador que se mete hasta la cocina y ataca el motor de nuestras células, o sea, las enzimas. Ahora imaginen que tenemos un arma molecular diseñada a medida, como una especie de garra súper precisa para cazar y neutralizar a ese invasor. Bueno, pues vamos a ver exactamente cómo funciona esta tecnología que es increíble. Ok, entonces, primero lo primero, hay que entender bien al adversario. Miren, los metales pesados como el plomo o el mercurio no son cualquier veneno, no, son saboteadores silenciosos y lo más importante, operan a nivel celular. Con el plomo la cosa es súper directa. Es un enemigo implacable, no hay un nivel seguro y punto. Pero con el mercurio, la historia se complica, porque dependiendo de su forma química, puede ser desde un problema hasta una sentencia de muerte. Ahora, el campo de batalla para los dos es el mismo, nuestras proteínas. Y su punto débil, ese talón de Aquiles que estos metales aman explotar, son los grupos de azufre que hacen que todo funcione. Ok, entonces frente a un ataque molecular tan específico, la ciencia tenía que responder con una defensa igual de precisa, ¿no? Bueno, pues aquí es donde entra el concepto de la quelación, que es de verdad elegantísimo. La palabra viene del griego chele, que significa pinza de cangrejo. Y la verdad, la imagen es perfecta, ¿no? Porque un agente quelante no es que solo se pegue al metal. No, lo que hace es que lo agarra, lo atrapa con varios puntos de contacto y forma una especie de jaula molecular a su alrededor. Una vez ahí adentro, el metal queda totalmente neutralizado, listo para que el cuerpo lo pueda expulsar sin problemas. El proceso es literalmente como una misión de rescate en 4 pasos. Primero, el metal pesado ataca. Segundo, llega el agente quelante al rescate, como el héroe de la película. Tercero, lo atrapa, formando un anillo súper estable a su alrededor para neutralizarlo. Y cuarto, lo escolta amablemente fuera del cuerpo. Es pura elegancia bioquímica en acción. Pero, claro, aquí surge una pregunta. ¿Cómo sabe el quelante a qué metal atacar? O sea, ¿por qué no ataca a los minerales buenos que el cuerpo sí necesita? Bueno, la respuesta está en un principio químico conocido como HSAB, o lo blando busca a lo blando. Piénsenlo como compatibilidad. Los metales más tóxicos, como el mercurio, son químicamente blandos, y resulta que el azufre, el componente clave de muchos quelantes, también es blando. Y en química, pues lo blando atrae a lo blando. Es como un imán molecular, que está calibrado para atrapar específicamente a los malos de la película. Y claro, con el tiempo, la ciencia no se quedó con un solo antídoto. Para nada. Ha desarrollado todo un arsenal de estos agentes quelantes. Y cada uno tiene sus propias especialidades y su propia historia. Esta cronología, la verdad, es que muestra una evolución fascinante. Todo empezó en los años 30 en Alemania con el EDTA, pero luego, fíjense, la urgencia de la Segunda Guerra Mundial nos dio el VAL, o dimercaprol, que se desarrolló de hecho como un antídoto para un arma químico. Después la investigación siguió claro y nos dio agentes más seguros, más específicos, como la D-penicilamina y el DMCA, que también se conoce como Succimer. Y es aquí, en esta tabla, donde la cosa se pone de verdad crítica. Porque estas no son solo pequeñas diferencias químicas, no, son factores que literalmente deciden entre la vida y la muerte. Por ejemplo, que un agente como el VAL pueda cruzar la barrera del cerebro y otro no, o que el DMSA se pueda tomar por vía oral en vez de una inyección súper dolorosa, son detalles que cambian por completo el plan de batalla. Bueno, y para que quede súper claro por qué estos detalles importan tanto, vamos a meternos en 2 escenarios clínicos de la vida real. 2 situaciones de alto riesgo donde elegir el agente quelante correcto lo es todo.
Imaginen la escena. Un caso de emergencia total. Una intoxicación por plomo tan grave que ya ha causado daño neurológico, lo que se conoce como encefalopatía. En una situación así, un solo movimiento en falso puede ser literalmente fatal. Y aquí vemos la estrategia, que es una genialidad. Primero, se manda a la gente que sí puede entrar al cerebro, el VAL. Se le da tiempo para que haga su trabajo, unas 4 horas. Y solo después se usa el EDTA, que es súper potente, para linkar el plomo del resto del cuerpo. ¿Por qué en ese orden? Porque aquí está el punto crucial. Si se usara el EDTA solo desde el principio, podría, trágicamente, hacer que más plomo se vaya hacia el cerebro. Un desastre. Ahora, cambiemos de escenario. El mercurio. Y aquí, de verdad, la identidad del enemigo lo es absolutamente todo. Porque no es lo mismo tratar una intoxicación por mercurio inorgánico que se enfoca en los riñones que una por metilmercurio, que es el tipo que se acumula, por ejemplo, en los peces grandes. Este último es una neurotoxina letal con un solo objetivo, el cerebro. Y esa pequeña diferencia química lo cambia todo. Y aquí viene quizás la advertencia más importante de todo esto. Presten atención. El mismo agente, el VAL, que salva vidas en la intoxicación por plomo, es un error fatal en la intoxicación por metilmercurio. ¿Por qué? Porque el complejo que forma con el metilmercurio es tan soluble en grasa que, básicamente, actúa como un Uber de lujo para llevar el veneno directo al cerebro, acelerando el daño. Esto, de verdad, ilustra por qué el conocimiento molecular lo es todo en toxicología. Entonces, ¿cuál es la lección correcta aquí? El DMSA. Es un agente, digamos, más sutil. A ver, no puede entrar al cerebro directamente, pero lo que hace es limpiar el metilmercurio de la sangre de forma súper eficiente. Al hacer eso, crea un desequilibrio, un gradiente, y eso, indirectamente, jala el veneno fuera del cerebro, de vuelta a la sangre, para que el cuerpo pueda eliminarlo de forma segura. Es una estrategia indirecta, sí, pero es segura y es la que funciona. Pero, por supuesto, la ciencia nunca se detiene. Así que echemos un vistazo rápido al futuro. Veamos cómo está evolucionando todo esto de las garras moleculares. Bueno, les presento al MieDMSA. Piénsenlo como una versión 2.0 del DMSA. En esencia, lo modificaron para que sea soluble en grasa. ¿Y cuál es el objetivo? Pues simple, darle un pasaporte VIP para que pueda cruzar la barrera del cerebro y atacar a los metales justo donde hacen más daño. El desarrollo de agentes así es clave porque representa la siguiente frontera. Ya no solo se trata de sacar toxinas del cuerpo, sino de hacer misiones de rescate dentro del mismísimo cerebro e incluso dentro de las células. Entonces, si nos quedamos con algunas ideas clave, serían estas. Primero, que la quelación es una terapia de altísimo riesgo donde la elección del fármaco es todo. Segundo, que el principio de lo blando busca a lo blando es el que dicta las reglas del juego. Y lo más importante, un quelante que salva una vida en un caso, como el VAL con el plomo, puede ser mortal en otro. La seguridad del paciente depende totalmente de entender estas propiedades únicas de cada agente. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta para el futuro, ¿no? A medida que los contaminantes industriales y las amenazas moleculares siguen evolucionando, y lo hacen, ¿cómo va a tener que adaptarse nuestro arsenal de antídotos para mantener el ritmo? Es una batalla, la de los venenos invisibles que nunca termina, y nuestro ingenio molecular va a tener que estar siempre un paso por delante.